Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y les doy la bienvenida a este episodio número 9 de la serie Entendiendo el Poder de Dios. En esta primera parte de este episodio veremos cómo el poder de Dios libera milagrosamente al apóstol Pablo y Silas de la cárcel ahí en la ciudad de Filipo. Comenzamos. Ok, vamos a hacer un pequeño resumen y terminar el tema del que hemos estado hablando. Recordemos que el estudio básicamente lo iniciamos basado en lo que el apóstol Pablo está pidiéndole a los efesios, que hace él una oración para poder... que él quiere que los cristianos en Éfeso puedan entender y comprender la manera en que se mueve el poder de Dios. Y partimos de ahí, de ese pequeño versículo, y empezamos a desarrollar algunos temas para poder ver el poder de Dios, cómo actúa y se desenvuelve desde diferentes perspectivas, ¿no? Y hemos estado tratando de explicar algunos ejemplos para poder ver cómo esa descripción que tiene el apóstol Pablo sobre el poder de Dios, que le llama la supereminente grandeza del poder, de su poder para con nosotros. Esas tres palabras, hiper, megatón y dínamo, él describe que el poder de Dios no tiene límites, es poderosísimo para todo, ¿no? Y él quiere que nosotros lleguemos a comprender ese poder. Por eso hablamos de varios ejemplos. Estudiamos el caso de Moisés, este anciano de 80 años, que Dios lo transforma en todo un líder libertador de la nación de Israel cuando son esclavos en Egipto. Toda una historia impresionante, hay mucha tela de que sacar de ahí. Y también hablábamos cómo el poder de Dios ahora entra en un jovencito, un muchachito que es ungido con una función especial, lo unge el profeta Samuel, y él se va a convertir en el rey más grande de Israel, el famoso rey David. Y vimos cómo ese poder de Dios lo lleva a un escenario de una guerra para poder llamar la atención y mostrar lo que Dios puede hacer a través de este jovencito, y logra entrar en acción y se desencadena una serie de eventos que lo va a llevar, por supuesto, a ser el rey de Israel en un futuro. Entonces vimos esos temas. También entendimos en las clases pasadas que Dios muestra sus propósitos, muestra sus planes a sus hijos, lo que Él quiere hacer, y quiere hacerlo a través de sus hijos. Es decir, Dios quiere hacer algo a través de nosotros. Es algo que nosotros nos debemos de preguntar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Cuál es su plan y su propósito? Entonces Dios muestra sus planes y propósitos a cada uno de sus hijos y luego los unge con autoridad. Es decir, les designa una tarea y les da esa función. Dice, tú vas a estar encargado de esto, yo quiero que hagas esto dentro de mis planes general, de mi plan regulador de poder extender mi palabra. Yo te quiero a ti con este propósito. Entonces le muestra el propósito y lo unge, es decir, le da autoridad. Y por supuesto después le muestra su poder y derrama su poder a través del Espíritu Santo para que cumpla el propósito. Nosotros no podemos desligar el poder de Dios del propósito de Dios. O sea, no se puede, no se debe, y cuando tratamos de hacerlo no funciona. Funcionan las imitaciones y hace apariencia de que ahí está el poder de Dios. Pero una vez que se desconecta del poder de Dios, entonces se desconecta del propósito de Dios, pierde el poder, no funciona. Y entonces, ¿dónde entra la línea delgadita sobre aquellos que creen que son profetas y más bien son adivinos? Y los que creen que tienen un don de sanidad, más bien son curanderos. Y se empieza a duplicar, hacen copias de lo que debería ser algo auténtico, cuando no se ha comprendido que Dios muestra el propósito a sus hijos, da la unción, es decir, le da la autoridad y derrama su poder para cumplir con el propósito de Dios. Y vimos también cómo el apóstol Pablo en el capítulo 16 del libro de los Hechos, en una manera también que lo mueve, este poder de Dios lo va llevando y lo lleva hasta Filipos, y ahí tiene un encuentro con varias personas
que desencadenan eventos que va terminando en la liberación de una muchachita que era esclava, una adivina pitonisa. Estudiamos el tema de la pitonisa, que era parte del culto al dios Apolo. Ahí es donde estaba el oráculo de Delfos, con todas esas cosas que había, esas funciones de adivinación y profecía. Bueno, ahí el apóstol Pablo libera a esta mujer de este espíritu de adivinación y desencadena otros hechos. Dice, versículo 17, dice que estaba siguiendo esta mujer a Pablo y daba voces. Cuando dice daba voces, quiere decir que estaba gritando. Decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y estudiamos cómo puede ser que alguien que está usando el poder de adivinación o un poder de un espíritu maligno está diciendo cosas verdaderas. Y estudiábamos precisamente que hay ciertos casos en donde son auténticos en cuanto a lo que dicen, no en cuanto a su origen, y que usan un poder, pero no es el poder de Dios, y logran atraer gente, y en algunos casos hasta hay sanidad, y en algunos casos hay profecía, y las cosas suceden. Pero el problema es el origen de ese poder con el cual están operando. En este caso, esta adivina tiene un espíritu maligno, pero está diciendo cosas de verdad. Recordemos un caso cuando Jesús está en el norte de Israel, está predicando y se encuentra un endemoniado ahí cerca de Gadara, le llaman el endemoniado gadareno. Cuando Jesús se acerca a este muchacho poseído, el espíritu maligno, cuando Jesús lo va a liberar, dice, ten misericordia de mí, sé quién eres tú, dice el diablo. Le dice a Jesús, sé quién eres tú, ¿por qué no me permites que vaya y tome esa hato de cerdos y déjame que me vaya y me posea estos cerdos? Pero lo que llama la atención es que el enemigo, el diablo, le dice a Jesús, sé quién eres tú. Y dijo la verdad, sabía quién era. Entonces no debemos de confundirnos con todo este tema, ya lo estuvimos estudiando. El apóstol Pablo libera a esta mujer de este espíritu maligno y entramos a entender el tema del poder, el origen del poder de la autoridad. Es decir, tres temas: autoridad, el nombre de Jesucristo y el poder deben de ir juntos. Lo repito, la autoridad es la unción que Dios nos da, el nombre de Jesucristo es el origen, la fuente de ese poder, y el poder, por supuesto, es el Espíritu Santo en la vida del creyente, que opera un sinnúmero de formas, la multiforma. Por eso le dice el apóstol Pablo, la multiforma, de muchas formas opera el poder de Dios. Esa es la manera correcta como debemos de funcionar. Pero hablamos varias veces de que hay una curiosidad o hay un deseo, inclusive los intentos de seres humanos, de poder atrapar el poder de Dios a su manera, es decir, no por los caminos establecidos por Dios a través del Espíritu Santo, sino a través de hechizos, conjuros, energías, adivinaciones, cábala, una serie de cosas que tratan de captar ese poder que está ahí, que algunos le llaman el poder del universo, la energía del universo que está en todos lados. Bueno, ese camino es un camino que se reveló, que está inspirado en un origen equivocado. Y tiene muchas formas. Algunas formas son evidentes que son malas. Algunas formas con claridad sabemos que están totalmente equivocadas. Pero otras se ven muy sigilosas. Hay otras formas que aparenta bondad y aparenta que no hay nada de malo porque habla de Dios. Ahí es donde empieza la confusión y ahí es donde empieza el problema cuando empezamos a perdernos. ¿Qué es lo que pasa? El enemigo empieza a copiarse. Entonces debemos de tomar en cuenta que el enemigo, el diablo, siempre va a tratar de imitar y copiar los dones del Espíritu Santo. Es decir, la manera en que Dios unge y opera en la vida del creyente para cumplir sus propósitos, el diablo siempre va a buscar la copia pirata. Pirata de la mejor calidad, hay de todo tipo, de mala calidad y de buena calidad. El enemigo siempre va a copiar, a simular los dones del Espíritu Santo. Y ahí es donde la gente se confunde. ¿Tiene un poder? Sí. Entonces, el enemigo lo va a tratar de hacer la copia pirata
del poder de Dios. Pero no se nos olvide, como tenemos en la gráfica, que ese es un poder rebelde y que Satanás es el que opera ese poder y es un poder temporal. Si tarde o temprano va a tener final. El Apocalipsis habla mucho de ese tema. El origen de ese poder que es Satanás, se le fue delegado a él autoridad y poder para cumplir los propósitos de Dios. Pero hubo un momento en que se rebela contra Dios, se queda con la autoridad y se queda con el poder y empieza a cumplir sus propios propósitos y sus propios objetivos lejos de los planes de Dios. Y por supuesto, el final de todo este tema del poder que radica en Satanás es la glorificación de sí mismo y de todos sus espíritus. Una vez que Jesús reprende a los fariseos y les dice: ustedes son hijos de Satanás, porque sus obras, su manera de hablar y de actuar glorifican a su padre el diablo. Es decir, son mentirosos, le dijo Jesús a los fariseos, son mentirosos y la mentira glorifica al padre de la mentira, que es Satanás. Entonces, el poder del mal, inclusive el pecado, cuando opera en nosotros, glorifica al mal. Y ahí es donde está la lucha interna que tenemos todos. Pero bueno, el camino correcto es el camino legal, el asignado por Dios. Ese es el camino por el cual Dios ha establecido la autoridad, la unción, el nombre de Jesucristo y el poder y el Espíritu Santo. Y el propósito final de todo eso es la glorificación de Dios y de Jesucristo. El propósito final del poder de Dios es la gloria a Dios. Por esa razón, nosotros debemos identificar cuando alguien opera un poder, hace un milagro, o actúa, o una sanidad, o tiene alguna profecía, una serie de cosas, llámese como se llame, si no glorifica a Dios, el final de ese resultado está glorificando su propia persona o el enemigo. Entonces, estamos hablando de dos caminos. Entonces, en este sentido hemos hablado del poder de Dios, como a veces algunas personas lo quieren tomar sin tener una relación con Dios, aunque hablen de Dios. Tener una relación con Dios es algo íntimo y es personal, y es un pacto, está manejado por todo un pacto. Ahí es donde maneja el poder de Dios. Pero cuando no quiere, bueno, pues existen los trabajitos, existen todo ese tipo de elaboraciones para captar el poder y la energía y una serie de cosas. Pero bueno, de eso, como le digo, vamos a profundizar cuando entremos al tema de la bendición y la maldición en las siguientes clases. Y bueno, después de haber liberado a esta mujer, se arma la trifulca, como ya lo vimos, el versículo 19 dice que viendo sus amos que había salido la esperanza de la ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. La excusa que ellos usaron es que traían ideas distintas. Y como todos estaban obligados a practicar la religión romana, porque la religión romana es un asunto de Estado, entonces toman la excusa de que traen ideas distintas para poder llevarlos ante el juzgado, a los magistrados, por haberles hecho perder esa ganancia. Y se hace la trifulca, se hizo en el pueblo todo el borlote, que ahí llevaron hasta la plaza principal. Me imagino que los llevan arrastrando, rasgando sus vestiduras, y todos, como son pueblos muy aburridos, pues todos se juntaron en la plaza principal a ver qué estaba sucediendo. Los niños, mujeres, hasta los perros han de haber andado entre la gente ahí, y en medio de toda la turba ahí está Pablo y Silas, que son rasgados, los llevan a los magistrados. Los hombres de negocios van con los magistrados, les dicen lo que pasó, con una excusa de que están enseñando cosas que no son propias de sus tradiciones, porque son romanos, y entonces los azotan injustamente, porque no les hacen un juicio y los maltratan. Y después de haberlos maltratado, por supuesto, los encarcelan. Dice el versículo 22, dice: la multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas,
ordenaron que los azotaran con varas. Este es un espectáculo público, no es en privado, es un gran espectáculo. Me imagino que toda la tarde estaba todo el pueblo reunido porque esas cosas no sucedían cada rato. Y después de darles muchos azotes, o sea, bien maltratados, los echaron a la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Y hablábamos de remarcar esa palabra con seguridad, tomándolos como criminales de los más peligrosos. Todo un ridículo, por supuesto. Y eso quiere decir que los llevan a la cárcel más profunda, al calabozo, allá donde no hay posibilidad de escaparse, ¿no? Y dice, el cual, habiendo recibido esa orden, el carcelero, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como si hubieran hecho, ¿qué hicieron? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿qué hicieron? ¿Qué pasa ahí con ellos, no? Y bueno, dice el versículo 25, como a la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Y de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante y se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Habíamos comentado que mientras ellos estaban en el cepo, ahí en el calabozo, en la noche oscura, encontramos una actitud totalmente inesperable. O sea, ¿cómo era posible que estos dos, que habían sido injustamente tratados y maltratados, rasgados y golpeados, se pongan a cantar? Eso es ilógico, no viene al caso. O sea, no encaja con la imagen que estamos viendo. Es muy probable que nosotros a lo mejor hubiéramos cuestionado a Pablo diciéndole, ¿qué pasó, Pablo? Con lo que dijiste, que tuviste una visión y que Dios te habló, que viniéramos aquí. Mira lo que terminamos. Eso nos pasa por andar creyendo que tú ves cosas. Y a lo mejor hubiéramos entrado en rebeldía y a lo mejor nos hubiéramos quejado y hubiéramos dicho, pero ¿cómo, Dios, después de tanto ayudarte, después de haber dejado mi familia, hice este viaje misionero y ahora me tratas de esa manera? Qué injusto eres conmigo. ¿Cómo es posible que nos maltrataran por hacer un bien? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Realmente estás con nosotros o no? Pero no vemos en ellos ninguna de esas cosas. Lo que vemos en ellos es una actitud totalmente diferente. Porque a medianoche dice que empezaron a orar y empezaron a cantar. Algo que no te imaginas. ¿Cómo? No entendemos. ¿Qué está pasando ahí? Pero empiezan a cantar. Y no es que el canto tuviera poder, porque podemos llegar a una interpretación equivocada que cierto tipo de cantos, como suele suceder en ciertas filosofías, que algunos cantos pueden desencadenar la energía que está a nuestro alrededor. Hay ciertos cantos en varias religiones, que si los mantras, que si los cantos espirituales desencadenan. Bueno, no es que hubiera un poder en la música. Lo que estaba sucediendo es en el corazón de estos individuos que estaban alineados correctamente con los propósitos de Dios y entendieron el momento y entendieron que Dios los había llevado ahí por alguna razón que ellos todavía no entienden. Pero entendieron que Dios los llevó ahí. Y como resultado empiezan a orar y empiezan a alabar al Señor con cánticos y con himnos. Esa actitud del corazón, eso que ellos están haciendo, empieza a sacudir los cimientos de la cárcel. Ese poder se empieza a desencadenar porque se está alineando con los propósitos de Dios y ellos no son estorbos, sino se convierten en herramientas, en conductos, en canales, en lugar de ser estorbo de los propósitos de Dios. Y entonces fluye el poder y desde los cimientos sacude la cárcel y yo creo que hasta el vecindario, no nada más la cárcel. Porque el terremoto que se está sucediendo sacude los cimientos y provoca que se descuadren las rejas o las puertas y se abran. Pero también dice el pasaje que sus cadenas se soltaron.
Entonces los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abren las puertas y las cadenas de todos se sueltan. Milagro, se desencadenó el poder de Dios. Y lo vemos en acción. Por supuesto, el versículo 27 nos empieza a decir que todo ese ruido del temblor, de lo que estaba pasando, despertando el carcelero, es un hecho que no estaba escuchando los cantos de Pablo y Pedro, él estaba ya durmiendo con su familia. Acordémonos que en aquel tiempo las cárceles son cárceles donde el carcelero vive con su familia ahí. Eso es una función, es un trabajo. Y ellos tienen su casa y tienen sus calabozos y se encargan de mantener a los reos bajo cuidado. Pero ahí vive su esposa, sus hijos, sus sirvientes, sus esclavos. Ahí viven todos. Ellos viven en la cárcel. Pero él está dormido y no logran escuchar a Pablo y a Pedro cantar porque Pablo y Pedro están hundidos allá. Perdón, Pablo y Silas están allá hundidos en el calabozo. No los logran escuchar. Pero dice que sí lo despertó el temblor y vio abiertas las puertas de la cárcel y notemos que sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Bueno, la ley establecía que si un preso se le iba, la persona tenía que pagar con su vida, el carcelero. Si todas las puertas están abiertas, es decir, se le fue toda la gente, dijo ya ni para qué me espero. Por dignidad y por honor quería tomar su vida. Por eso tomó la espada para de una vez tomar su vida porque ya todos se le habían ido. Esa es la conclusión que él sacó. Pero el versículo 28 dice, mas Pablo le gritó, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, imaginemos la imagen, oscuro, pide una antorcha, sintió que ya se le acabó su vida y a lo mejor hasta su esposa y sus hijos, no sabemos hasta dónde llegaba la ley, y temblando se postra a los pies de Pablo y Silas, como que él les va a clamar algo, porque es un hecho que algo sucedió ahí, un temblor, pero a la vez las puertas están abiertas y estos están desencadenados y los había puesto con el cepo. Entonces el carcelero interpreta que lo que está sucediendo es un asunto divino y que lo que sucedió en la tarde de ese día, previo a la noche, esa tarde lo que hicieron con este par, con Pablo y con Silas en la plaza principal, fue injusto, estaba equivocado. Porque el carcelero está interpretando que lo que sucedió en la cárcel de haber sacudido y temblado y haberlos dejado libres milagrosamente, él interpreta que hay una intervención divina con estos hombres. Por esa razón, tiembla delante de estos dos. Porque está siendo testigo de ese poder que no logra entender y que acaba de dejar libres a este par y a todos los demás, pero a estos los puso con un cepo. Y lo interesante es que están las puertas abiertas y estos no se fueron. Entonces dice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con estos? ¿Quiénes son ellos dos? Definitivamente Dios está detrás de ellos. Por esa razón se pone de rodillas y temblando, clama. Después de haber pedido la luz, se pone de rodillas, se postra a los pies de Pablo y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es una de las preguntas muy famosas. Es muy famosa para la gente que ya lleva algunos años en el Evangelio. Porque se ha usado mucha de esta frase y a veces se ha usado de una manera equivocada. Él está preguntando, ¿qué tengo que hacer? Estoy frente a una intervención del poder de Dios y ustedes son legítimos hijos de Dios y efectivamente lo que decía la divina tiene razón, porque la divina estaba diciendo detrás de ellos por varios días. Seguramente el carcelero también los ha de haber escuchado porque es un pueblo. Y la divina decía, escúchenlos a ellos, traen palabras de salvación para todos. Y nadie los escuchó, por eso los habían maltratado. Sin embargo, ahora el carcelero está sacando toda conclusión. Dice, efectivamente la divina tenía razón. Estos hombres son hombres de Dios y han mostrado ese poder en la vida de ellos. Entonces dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta, en el versículo 31, le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí hay varias cosas que vale la pena aclarar. Primero, número uno, la salvación
de la cual están predicando el apóstol Pablo y Silas es un asunto que tiene que ver con la fe, con creer. Pero no con la fe en sí misma, sino que la fe se tiene que dirigir a la persona de Jesús. Es decir, yo he escuchado gente que dice por ahí que lo más importante en la vida es que tengas fe. Y no importa en qué o en quién, pero que tengas fe, porque lo que importa es la fe. Bueno, no, error. A todos nosotros, Dios en su misericordia, al momento de nacer, nos dio una dosis de fe para que cuando llegara el momento en la vida, cuando fuéramos a crecer y nos topáramos con el Evangelio, habría que aplicarle esa dosis de fe al Evangelio para creer, y entonces cuando le aplicas la fe al Evangelio, se te regresa en salvación. Voy a ponerlo un poquito más práctico. Es decir, el apóstol Pablo está predicando de la muerte de Cristo en la cruz y que su muerte produjo un poder para perdonar los pecados y les dio la posibilidad a todos los que creyeran en su palabra, en sus promesas, en su evangelio, les dio la posibilidad de ser hijos de Dios, es decir, de convertirse de criaturas en hijos de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que aplicarle a la fe? Nosotros, cuando nos topamos con el mensaje del evangelio, que es que Cristo murió en la cruz, murió por nuestros pecados, que Jesús es Dios, el Verbo se hizo carne, que al morir es sepultado y que es resucitado al tercer día y que luego va a regresar por segunda vez por todos nosotros. En forma práctica acabo de decir el Evangelio. Ese es el Evangelio, más toda la enseñanza de Jesucristo. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que dijo y todo lo que nos prometió. Esas tres cosas el creyente tiene que aplicarle la fe. Creer que es verdad lo que Jesús dijo, lo que hizo y lo que prometió, se nos regresa en salvación. Para eso hay que aplicar la fe. ¿Por qué hay que aplicarle la fe? Porque no es un asunto fácil. ¿Cómo? ¿Tengo que creer en alguien que no he visto? Pues sí, es un asunto de fe. A Jesús yo no lo he visto, me platicaron de él. Ellos no han visto a Jesús, están en Filipo, en un mundo totalmente que es ajeno al judaísmo, en donde los judíos estaban más relacionados con Jesús por todo el Antiguo Testamento, pero estos no, estos son romanos, estos andan en otras cosas totalmente distintas, aunque saben de la religión judía, no conocen los detalles. Sin embargo, Pablo está en las plazas y empieza a anunciar el nombre de Jesús, diciendo que había muerto en la cruz para perdón de los pecados de todos, y que todos los que creyeran en su perdón y se refugiaran en la sangre de Cristo, y creyeran que Él resucitó y que Él vendrá por segunda vez para darles vida eterna, y que los ha transformado de criaturas de Dios a hijos de Dios, serían salvos. Bueno, es un tema fácil, pero sin embargo creyeron. Y nos acordamos de esa mujer de Lidia cuando llegó Pablo y Silas allá a Filipo, esa mujer que era vendedora de púrpura. Empezaron a predicarle y dice que su corazón se exaltaba y se emocionaba que estar escuchando, y creyó en lo que escuchó. Y al creer en lo que escuchó, se bautizó y se convirtió de una criatura de Dios en un hijo de Dios. El poder de Dios está transformando a los individuos. Entonces el tema del que estamos hablando, que Pablo le está diciendo al carcelero, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y se tienes que creer. El tema no está en qué debo de hacer para ser salvo. El tema no es cuánto voy a hacer para alcanzar la salvación. La salvación es un asunto de aplicarle la fe que Dios me dio para que la use hacia Él. Pero yo se la puedo aplicar al niño Fidencio, por supuesto que le puedo aplicar la fe al niño Fidencio. Y si yo puedo aplicarle la fe a un bulto, pues le puedo aplicar la fe. Me la puedo aplicar a mí mismo y decir, yo no creo en nadie más que en mí mismo y yo tengo fe en que yo puedo. Yo lo voy a lograr y yo lo voy a hacer. Pues puede aplicarle la fe. Pero ninguna de esas cosas que le aplica le van a servir para salvación, porque no se nos regresa para salvación. Lo único que funciona es aplicarle la fe que se nos fue dada. Todo ser humano tiene una dosis de fe, la dirige a lo que le están enseñando y predicando, lo cree con humildad y con sencillez, y entonces Dios le regresa la salvación, le da salvación y lo convierte en una nueva criatura. El tema de la salvación es un asunto de creer, no de hacer. El hacer viene después.
pero no lo hacemos para salvación. Lo hacemos, los cambios de vida, cambios de actitudes son resultado de un nuevo pensamiento y de una nueva manera de vivir. La transformación milagrosa, poderosa de convertir a una criatura en hijo de Dios es un asunto de fe, de creer en Él. Fe que crees en Él, no fe en cualquier cosa. Ni fe en ti mismo, ni en ninguna persona, ni siquiera fe en una institución, ni en una iglesia, ninguna persona, buen predicador. No, yo no tengo fe en Él, no puedo aplicar la fe. La fe que Dios me dio es para que se la regrese para cuando yo me topara con el Evangelio. Dios en su misericordia le dijo a todos darles una dosis de fe, porque un día en su vida se van a topar conmigo. Y cuando se topen, que usen la fe para que me crean, para poder que yo los salve. Para eso es la fe. Entonces, Pablo le está diciendo en qué consiste la fe, en qué consiste la salvación. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí viene parte de la mala interpretación. Por eso estoy corrigiendo una mala interpretación que ha habido por muchísimos años. Los invito a continuar escuchando la segunda parte de este episodio número 9.